Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a los webinars de Rankia. En esta ocasión tenemos a Giorgio, a Kevin y a Felipe de Finicens, que nos va a traer un webinar muy interesante. Pues Felipe, te dejo con la presentación, ¿vale? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este webinar que hemos titulado ¿Cómo batir al mercado sin asumir un mayor riesgo? Nos acompañan, como nos presentaba ahora mismo, Giorgio Semenzato, CEO y cofundador de Finicens. Nos acompaña nuestro director de inversiones, Kevin Comeyer, y un servidor, yo, Felipe Moreno, que llevo el desarrollo de negocio de la compañía. Vamos a hacer una presentación bastante interesante que esperamos que, bueno, suscite vuestras preguntas, que responderemos al final del mismo. La duración de este webinar serán unos 35 o 40 minutos y posteriormente haremos 15-20 minutos de preguntas. Os animo a que participéis, que nos hagáis preguntas y que todas las dudas que os puedan surgir, por favor, nos hagáis llegar. Os voy a dejar con Kevin Comeyer para que podamos empezar esta presentación y cumplir así los tiempos. Gracias a todos por asistir. ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? Bienvenidos a este webinar y comenzamos. Comenzamos con nuestras rentabilidades, ¿no? De carteras de la gestión pasiva en el largo plazo. Esto es a 15 años, a cierre de agosto del 2020, ¿no? Queríamos incluir las grandes caídas experimentadas en este año en el estudio del largo plazo, ¿no? Tenemos tres barras, las barras azules, que es la rentabilidad de Finicens, las barras grises, que es la media de mercado, y la barra verde, que es la rentabilidad adicional, ¿no? En Finicens tenemos 5 niveles de riesgo distintos, van de la cartera 1, que es la más conservadora, hasta la cartera 5, que es la más agresiva, y a medida que vamos avanzando en el nivel de riesgo, vamos viendo cómo hay una tendencia creciente a la renta, a las rentabilidades acumuladas, ¿no? Estas son las rentabilidades acumuladas. Queríamos mostraros la capacidad que creemos que tenemos en el largo plazo, ¿no? Las medias de mercado, utilizamos medias de mercados que tienen el mismo nivel de riesgo que nuestras carteras. Para la cartera 1 y 2 utilizamos la renta fija mixta internacional. Para la cartera 3 y 4 utilizamos la renta variable mixta internacional. Y para la cartera 5, la renta variable internacional. Eso es puro renta variable. Las medias de mercado son recopiladas por Morningstar, representan la media de los fondos de inversión en España y es una de las métricas más fehacientes de lo que un inversor medio en España hubiera podido obtener en este periodo, ¿no? Si comparamos las barras azules con las barras grises, pues el contraste es evidente. Hemos querido mostrar simplemente la rentabilidad adicional en la barra en verde para que veáis claramente el valor que aporta Finicens por encima del mercado, que va desde un más 46% para la cartera más conservadora hasta ya el 73,7% en la cartera 4. Entonces, está un poco al hilo de lo que es el título de este webinar. Aquí lo que hemos hecho es utilizar las mismas métricas que os hemos mostrado en la slide anterior, pero ya concentrándonos en las métricas anuales, la rentabilidad, la volatilidad, el Sharpe y si hay una mejora, centrándonos también en los tres grupos de carteras más conservadoras, de riesgo medio y más agresivas, cada uno con su respectiva media de mercado, ¿no? Entonces, concentrándonos en la parte superior, ¿no? Lo que es la cartera 1 y 2 y la media de mercado, que es la renta fija mixta internacional, vemos como la cartera 1 produce un 3,7% de rentabilidad anual con una volatilidad de 3,7 y si lo comparamos frente a la media de mercado, que es la renta fija mixta internacional, pues comprobamos la gran diferencia, ¿no? Somos capaces de hacer un 3,7 versus al 1,5, pero además sin necesidad de asumir un mayor riesgo, ¿no? Sino todo lo contrario, que tenemos un 3,7% de volatilidad versus el 4% de la media de mercado, ¿no? Centrándonos ya en el ratio Sharpe, que muchos de vosotros sabréis es una manera de medir la eficiencia del binomio rentabilidad-riesgo o la rentabilidad producida por unidad de riesgo. Vemos como la cartera 1 y 2 están en positivo, la renta fija mixta internacional en negativo, porque no ha sido capaz de generar suficiente rentabilidad por encima del activo libre de riesgo. Hemos utilizado el activo libre de riesgo como el TIR del Bund alemán a 10 años, pero el promedio durante el mismo periodo de inversión, ¿no? Los 15 años del 2005 hasta el 2020 en agosto, ¿no?
Siguiendo las demás carteras, muy parecido al análisis al que hemos realizado, en la cartera 3, 4 versus a la media de mercado. Vemos, si enfrentamos, nos enfocamos solo en la cartera 3 versus a la media de mercado, vemos cómo producimos un 5% versus al 2,6, o sea, el 5% versus el 2,6, y la volatilidad es inferior, ¿no? Es un 7,2 versus al 7,7. Es decir, somos capaces de, otra vez, generar una rentabilidad adicional frente al mercado sin necesidad de asumir un mayor riesgo, ¿no? Eso se ve más en el ratio Sharpe, como somos capaces de mejorar sustancialmente lo que es el ratio Sharpe relativo a la media de mercado, que es en torno a un 300% en el caso de la cartera 3 y un 250% en el caso de la cartera 4, ¿no? La cartera 5 igual, es capaz de batir la media de mercado en un exceso de 2,3% de rentabilidad anual y además disminuir la volatilidad en un 30%, ¿no? De un 13,6 pasamos a un 10,9. Lo que se traduce, juntando ambas métricas de rentabilidad y volatilidad, en una eficiencia del binomio de rentabilidad y riesgo sustancialmente superior, ¿no? En prácticamente un 200%, ¿no? Estas rentabilidades y sobre todo las rentabilidades frente al mercado no son una casualidad. Si nos centramos en el year to date, esto es el 2020 a cierre del lunes 28 de septiembre, siguiendo exactamente la misma metodología que hemos utilizado anteriormente para la gráfica, ¿no? Las barras azules es las rentabilidades acumuladas, bueno, las rentabilidades de Finicens en el año. Las barras grises, las medias de mercado correspondientes, las mismas que anteriormente explicadas, y las barras verdes, la rentabilidad adicional, vemos como, bueno, primero no somos inmunes a lo que ha ocurrido en el mercado. Nuestras rentabilidades en Finicens van de un 1,8% hasta un menos 4,6. Esto es a medida que vamos avanzando en el nivel de riesgo y vamos aumentando la exposición a la renta variable, pues como he dicho, no somos inmunes y nuestras carteras han sufrido más, pero nada preocupante, ¿no? Nuestras dos carteras están en positivo, tanto la cartera 1 como la cartera 2, que está con un 0,3%, algo importante resaltar. Mucho más importante es en lo que nos enfrentamos nosotros siempre, ¿no? En la media de mercado, ¿no? Si lo hemos hecho bien o no con respecto a lo que están haciendo pues, los gestores activos en España, sobre todo a cada uno de los niveles de riesgo, ¿no? Y vemos también como la tendencia que sabemos que va a ocurrir en el largo plazo, pues se demuestra en el corto, ¿no? Y se demuestra por las barras verdes, que van de un 4,3% para la cartera conservadora, la cartera 4 tiene un 1,1%, pero se ve claramente una tendencia muy positiva y nosotros tendemos, nuestro análisis estadístico indica que tendríamos que estar en torno al 2-3% anual de media mayor a la rentabilidad que la media de mercado, ¿no? Y por eso precisamente el corto también constata los datos que os hemos ofrecido antes en el largo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos en Finicens, no? Pues contaros un poco nuestros productos y composición de carteras, un resumen muy rápido, pero para que entendáis cómo la asignación de activos y cómo los distribuimos en Finicens. Tenemos tres productos distintos en Finicens. Tenemos el plan de inversión Finicens Premium, que es una cartera. Tenemos planes de pensiones y tenemos el plan de ahorro y niños, ¿no? En cada uno de estos productos tenemos 5 perfiles de riesgo. Como he mencionado antes, el perfil 1 siempre va a ser el más conservador, el 5 es el más agresivo. Tenemos 3 clases de activo, excluyendo efectivo. Tenemos la renta fija, la renta variable y bienes reales. A medida que vamos moviendo de izquierda a derecha, es decir, vamos pasando de un cliente más conservador, de un perfil de riesgo más conservador, y nos vamos moviendo hacia el lado derecho, vemos cómo va disminuyendo la renta fija y va aumentando ambas, la renta variable y los bienes reales. En cuanto a qué invertimos en cada una de estas clases de activos, en la renta fija invertimos en bonos de gobiernos europeos, en bonos corporativos emitidos en euros, principalmente por empresas europeas, en bonos internacionales con un sesgo claro hacia tesoros estadounidenses, bonos de gobiernos estadounidenses. Cubrimos esta posición que es más internacional porque nuestro análisis indica que en el largo plazo somos capaces de generar la misma rentabilidad disminuyendo el riesgo la mitad. Por lo tanto, lo vemos como algo muy óptimo desde el punto de vista de la asset allocation.
En la parte de renta variable invertimos en 3 mercados desarrollados y 1 emergentes. Mercados desarrollados el europeo, estadounidense y japonés. En mercados emergentes, con un sesgo hacia China principalmente y hacia el sudeste asiático el restante, aunque también con India y Brasil. Bienes reales, tenemos 2 activos. Tenemos el activo inmobiliario global REITs, que principalmente es físico, destinado a la propiedad comercial en gran medida. Estos son hoteles, oficinas, etcétera. Tenemos oro físico también, cuando es posible. Y bueno, esto es un poco un resumen muy amplio de cómo son las carteras, ¿no? No voy a entrar en cada una de estas posiciones, pero sí quería brevemente explicar que toda nuestra exposición a cada uno de esos mercados viene por fondos indexados o ETFs. Esto nos permite unas mejoras sustanciales que entraré más tarde. Precisamente porque un poco siguiendo el plan de inversión, si miráis atentamente, no tenemos ninguna posición en oro, que muchos clientes nos preguntan, les gustaría tener oro físico allí. Desgraciadamente, debido a la legislación española, solo podemos poner en las carteras discrecionales fondos indexados. Esto es porque permitimos en el plan de inversión no solo aportaciones dinerarias, sino también traspasos de fondos. En el momento del traspaso no hay evento fiscal. El momento fiscal se determina por la venta, que es cuando se ve si hay plusvalías y minusvalías. Por lo tanto, si pusiéramos un ETF, que no es parte de esta parte legislativa fiscal, pues significaría que cualquier cambio de cartera, cualquier rebalanceo, pues forzaríamos un evento fiscal al cliente, ¿no? Y el evento fiscal debe estar determinado por el propio cliente, ¿no? Cuando decida vender, ¿no? Es por eso que en este momento no existen fondos indexados, bueno, desgraciadamente no existen fondos indexados en oro y por eso no tenemos una posición en esta cartera, ¿no? Pero algo muy importante que quería mencionar es que nuestro proceso de inversión es exactamente el mismo. No entendemos como una vez que hemos hecho un análisis detallado del largo plazo y hemos seleccionado una cartera óptima, pues tengamos una diferenciación entre distintas estructuras. Una vez que determinamos cuál es la elección óptima de activos, intentamos que sea exactamente la misma y las pequeñas variaciones que se pueden encontrar entre estos 3 distintos productos es una cuestión estructural y limitada por lo que es la estructura o temas fiscales, pero no por el hecho del proceso de inversión de Fininces, ¿no? Avanzando ya un poco en lo que mencionaba anteriormente, todas las exposiciones en Fininces vienen determinadas por, o los instrumentos que utilizamos para ganar las exposiciones a mercado vienen vía fondos indexados y ETFs únicamente. Esto significa que los fondos indexados y ETFs replican índices. Esto es muy distinto a lo que hacen gestores activos que determinan, basado en su análisis fundamental, qué incluir y qué no incluir. Esto es completamente opuesto a lo que hacemos en Fininces por varias razones. Brevemente, una es los datos son incontestables y además anualmente. Agencias como Standard & Poor's, que es el propio constructor del índice S&P 500, y Morningstar publican anualmente datos que corroboran que es prácticamente imposible en el largo plazo batir a los índices neto de costes. Digo neto de costes porque es un factor muy importante. Lo que es la gestión activa es bastante más cara que la gestión pasiva. Muchos de vosotros sabréis porque invertís en fondos, pues es bastante habitual ver fondos entre un 1 o 2% para la gestión activa, mientras que somos capaces de incluir exposición a activos por una décima parte de lo que sería la exposición vía gestor activo. Y tercero, y muy importante, es la diversificación, ¿no? Pasaré a explicar en la siguiente slide, ¿no? Cada uno de los mercados en los que invertimos, y ya enfocando un poco la renta variable, que yo creo que es la que más resuena en el sentido de lo que más todo el mundo conoce, cada una de las posiciones en las que ponemos en los mercados, se menciona que tenemos 3 mercados desarrollados, tenemos un mercado de emergentes. Cada exposición, ya sea vía fondos indexados o ETF, está incluyendo cientos de posiciones en cada uno de los mercados. Y entonces lo que quería hacer aquí era mostraros cómo es una cartera típica del riesgo medio en Fininces, pero ya centrándome en lo que son las 20 posiciones, ¿no?, principales, ¿no?
No es de extrañar que las empresas que todo el mundo conocéis, las tecnológicas, estén muy enfocadas en este top 20, ¿no? Bueno, para empezar, las tres primeras, Apple, Microsoft y Amazon, son las que tienen un mayor peso, pero también si vamos más abajo y buscamos, pues hay muchas empresas tecnológicas, ¿no? Alphabet, Tencent en la parte, bueno, en Alibaba y Tencent en la parte emergentes, Alphabet también parte de las FANG, ¿no? Y entonces, pues bueno, reconoceréis muchos de los nombres en el top 20 aquí. Lo que quería mostraros es la gran capacidad que tenemos vía fondos indexados de incluir diversificación. El conjunto del top 20 alcanza tan solo un 9,6% de lo que sería toda la parte de renta variable. Para que os hagáis una idea, toda la parte de renta variable de una cartera en Finicens tiene más de 3.300 posiciones, por lo que el siguiente 90% que sigue pues está incluso aún mucho más diversificado, que es lo que es el top 20, ¿no? ¿Y esto qué nos permite? Nos permite varias cosas. No solo ya estar muy diversificados, eso salta a la vista, nos permite reducir prácticamente el riesgo a una empresa específica, nos permite eliminar el sector, el riesgo sectorial también tremendamente. Si algo hemos aprendido de esta crisis financiera es que hay vencedores y perdedores, entonces estar suficientemente diversificados, pues entendemos que es la clave del éxito en el largo plazo, sobre todo cuando uno no sabe qué es lo que va a pasar siguiente, ¿no? Una ventaja muy importante a la hora de invertir en índices es la propia evolución sectorial que tenemos en la economía. He utilizado como ejemplo el S&P 500, porque es un poco más visible y los otros estaban más representativos y al representar también pues la economía global de una manera más real que otros índices. He querido poner un poco lo que son la evolución sectorial del top 10 empresas del S&P 500 en las 5 últimas décadas, desde los años 80 hasta el 2020 actualmente. El 2020 incluye ese cierre de 31 de agosto, porque como muchos vosotros sabéis, han ocurrido grandes tendencias desde el COVID y bueno, queríamos reflejar de alguna manera lo que ha ocurrido con el mercado recientemente, ¿no? Enfocándonos primero en la parte azul, que es la parte izquierda, vemos como en los 80 solo había una empresa en el S&P 500, Microsoft, y cómo a medida que vamos avanzando en las siguientes décadas, pues ya evidentemente va aumentando el peso, ¿no? El tecnológico, que es lo que todo el mundo sabemos en el S&P 500, ¿no? Ya con 5 empresas, ¿no? Cada barra más o menos representa una empresa, un análisis para que entendáis este punto de una manera bastante sencilla, ¿no? Del mismo modo que hay esa gran tendencia tecnológica desde los 80 hasta ahora, apreciamos como en la parte naranja superior es en el sector energético, que tenía una gran parte, sobre todo las petrolíferas, un gran peso del S&P 500, pues ya no tiene ninguna representación en lo que es el 2020, ¿no? Y si también tomamos el telecomunicaciones, que es la parte gris, sobre todo de los años 80, vemos como cada vez es más pequeña sin tener ninguna presencia en el 2010 y en el 2020. Entonces, esto es un poco para representar cómo pues no consumimos de la misma manera, no distribuimos de la misma manera, nos transportamos de manera distinta. Esa es la propia evolución natural económica del ser humano. Y quién sabe qué es lo que ocurrirá en el futuro, ¿no? Entonces, la inversión a través de índices lo que nos permite es estar invertidos a medida que esa evolución sectorial va teniendo lugar, ¿no? Y quería mencionaros, sin que sirva de crítica, de Warren Buffett, pero nadie puede discutir del gran inversor que ha supuesto, ¿no? Y los resultados lo avalan. Pero él mismo en muchas entrevistas pues siempre ha hablado de cómo no entendía la tecnología. Es un sector que le hubiera gustado invertir. Es cierto que ya tiene una posición en Apple, ¿no? Y así lo ha hecho saber al mercado. Pero desde luego es algo que él ha mencionado públicamente y como no ha podido entenderlo, pues no ha invertido, ¿no? Entonces, a mí eso me dice que incluso siendo uno de los mejores gestores, por no decir el mejor gestor activo que ha existido en las últimas décadas, pues como es prácticamente imposible predecir cuál va a ser el cambio sectorial que va a hacer bien en las próximas décadas, ¿no? Quién sabe si energía vuelve a resurgir, ya sea por el lado de renovables
o si servicios financieros, todos esperamos, pues sea menos tradicional y mucho más tecnológico, ¿no? Como Finicens, y entonces pues haga un cambio sectorial y ya no sea simplemente tecnología, ¿no? Entonces, la capacidad de los índices es que, si lo enfrentamos a un gestor activo, es que tiene que ser capaz de medir cuándo tiene que estar, cuándo se tiene que producir ese tipo de cambios, y nosotros, al estar invertido en el índice, nos garantizamos estar invertidos siempre en las empresas más prósperas, siempre en los sectores más prósperos, y además, a medida que la tendencia va cambiando, también va a ir cambiando los pesos, ¿no? Porque siempre se le va a dar un mayor peso hacia ese cambio a medida que va ocurriendo, ¿no? Algo muy importante y que se habla poco a la hora de una ventaja importante en el tema de índices. El por qué diversificar, ¿no? Muchos de vosotros ya habéis visto seguramente la típica tabla periódica en la que se expresa las distintas clases de activos por rentabilidades producidas anualmente. En la tabla, en la parte de arriba, pues siempre las rentabilidades, las mejores rentabilidades, en la parte de abajo las peores. Y bueno, sin querer mencionar demasiado, porque seguro que muchos de vosotros ya conocéis esta tabla y por qué el de diversificar, pues bueno, es prácticamente, como comentario, es prácticamente, por no decir imposible, el poder predecir qué es lo que va a ocurrir en el mercado en los siguientes años. Si nos enfocamos en la parte derecha, bueno, estos son los últimos 20 años, desde el .com hasta incluyendo el year to date, a cierre de agosto. Veis que oro, por poner un ejemplo, está en la clase de activo que mejor se ha comportado con un 21% en el year to date. Como si es verdad que lo hizo muy bien en el 2018, pero como fue uno de los peores activos durante el 2013, como estuvo a la cola de la renta variable en el 2015, o tampoco lo hizo muy bien en el 2017. Entonces, bueno, por poner varios ejemplos de cómo es prácticamente imposible predecir qué es lo que va a ocurrir siguiente, ¿no? Mencionar que aquí lo que hemos hecho es incluir las clases de activos que invertimos en Finicens. Esas son las mismas tipologías que mencioné anteriormente, las 3 de bono, los 4 de renta variable, oro físico y REITs. También incluido el IBEX 35 por el mercado doméstico y porque muchos inversores aún se fijan en el IBEX 35 a la hora de medir qué es lo que está ocurriendo en mercados. Efectivo y Finicens 3 de riesgo medio de nuestra cartera, ¿no? Si algo he aprendido en mis años de experiencia en el mercado, en mercados y ayudando a clientes tanto retail como institucional, es que la extrapolación es uno de los mayores riesgos. El intentar predecir basado en lo que está haciendo bien en los últimos años y pensar que eso va a seguir bien es muy peligroso. Cualquiera podría decir, sobre todo post-crisis financiera, el mejor mercado que ha hecho es Estados Unidos, que es en el color, bueno, púrpura, morado claro, que es el mejor mercado de renta variable, ¿no? En el 2011 siempre tiene una tendencia de estar siempre a la cabeza, ¿no? En cuanto al mercado de renta variable. Pero bueno, si uno mira los datos anteriormente a la crisis financiera del 2008, pues verá que no es así, ¿no? Entonces, es muy complicado. Lo que queríamos aquí explicar es muy importante diversificar y uno no puede saber qué es lo que va a ocurrir siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que intentamos con la diversificación de una manera muy gráfica viendo la tabla periódica? Es el intentar obviar los mejores resultados de arriba, el intentar obviar esos resultados los peores y el intentar siempre estar en la mitad de la tabla, ¿no? En la mitad de la tabla y siempre en la parte superior. Utilizando la cartera de riesgo medio, la cartera 3, veis que hay una tendencia siempre a estar en la mitad de la tabla y siempre en la parte superior de la tabla, ¿no? Y eso es precisamente puesto de una manera sencilla con una tabla periódica el por qué necesitamos diversificar en carteras, ¿no? Quería de una manera muy visual pues explicaros brevemente pues los beneficios de la diversificación, ya desde otro ángulo, ya no desde la tabla periódica, sino ya desde una parte de rentabilidad, ¿no? De qué nos estamos perdiendo por no diversificar o qué riesgos o qué no estamos aportando a nuestra cartera, ¿no? Entonces, centrándonos en el gráfico únicamente y obviando la línea azul, o sea, por favor, centraros en la línea gris y en la línea roja. La línea gris es el MSCI World, la línea roja es el IBEX 35,
La línea gris, el MSCI World, está representada por 23 economías desarrolladas de renta variable, es decir, es un índice muy internacional de renta variable, de bolsas globales, con un claro sesgo hacia Estados Unidos, porque ahí el tamaño lo determina el market cap, el mercado de capitalización, y la línea roja es el IBEX 35, ¿no? Ambos índices incluyen reinversión de dividendos, ¿no? Entonces, si nos fijamos lo que es esto es la rentabilidad acumulada, el 71 versus el 16, vemos claramente pues el riesgo de no estar diversificado internacionalmente en mercados de renta variable, ¿no? Sí que es cierto que vemos cómo en algunos periodos, sobre todo anteriormente a la crisis, hubo un overperformance, un mejor rendimiento con respecto al IBEX 35. Bueno, nuestra métrica favorita siempre es en el largo plazo, no centrarnos en el cortoplacismo de ciertos segmentos, y uno ve que en suficientemente periodo temporal, como es el que aquí he puesto en la gráfica, que son 20 años, tengo que decir, es a septiembre del 2000 hasta cierre de agosto del 2020, pues vemos como hay una rentabilidad acumulada bastante importante, ¿no? El 71 versus el 16, ¿no? Si nos centramos en la tabla de abajo, ya que son las métricas, y por favor la parte superior, obviar la parte inferior de momento, estas son las métricas anuales, tanto rentabilidad, volatilidad y Sharpe, que como mencioné antes mira la eficiencia, ¿no? del binomio rentabilidad-riesgo. Vemos como esa rentabilidad adicional, aquí está en términos anuales, no es necesario tomar un mayor riesgo, ¿no? Vemos como el IBEX 35 tiene una volatilidad del 23% versus a un 17% del MSCI World, ¿no? Es decir, no tan solo aportamos una mayor rentabilidad, que es bastante importante, entre un 40 y un 50%, sino que además somos capaces de reducir la volatilidad significativamente, ¿no? Un 6,6%, que es prácticamente pues, un cuarto, ¿no? de la volatilidad que asume el IBEX, ¿no? Si expandimos ese análisis ya a otras clases de activos, ya eso sería ya la diferencia entre lo que es un activo que invierte internacionalmente en renta variable internacional versus al IBEX local, ¿no? que está muy concentrado en distintos sectores y en una única economía como la española. Si extendemos ese análisis ya a otro tipo de clases de activos, como pueden ser las que nosotros incluimos en Finicens, y obviamos en la gráfica de arriba en lo que es la línea roja, y ya nos enfocamos en la línea azul, que es Finicens, y la línea gris, que es el MSCI World, el índice global de renta variable, pues vemos como en Finicens somos capaces de generar una rentabilidad adicional acumulada muy significativa, ¿no? Frente al MSCI World de 115 versus el 71, es decir, un 44% más de rentabilidad acumulada en el periodo, ¿no? Mencionaros que en Finicens, como tal y como he mencionado anteriormente, incluimos distintas clases de activo, incluimos renta fija, las tres tipologías que he mencionado, incluimos bienes reales, propiedad y oro, y también incluimos mercados emergentes, que no está incluido dentro de la parte de renta variable, ¿no? Entonces, somos capaces de, a la hora de incluir distintas clases de activos, pues mejorar significativamente a lo que es un índice bursátil como el MSCI World, que nadie puede discutir que no esté bien diversificado desde la parte de renta variable internacional, ¿no? Siguiendo un poco el mismo análisis que he hecho anteriormente, en la tabla, vemos aquí ya la parte inferior, centrándonos en esta parte de la tabla, vemos las métricas anuales, vemos como esa rentabilidad adicional la producimos por una mayor volatilidad, sino todo lo contrario. Estamos asumiendo en la cartera 5 en los últimos 20 años una volatilidad de un 12%, y eso si lo comparamos con el 17%, pues es una diferencia muy significativa, ¿no? del 4% menor. Y si juntamos ambas métricas, lo que es la rentabilidad anual y lo que es el riesgo medido por volatilidad, pues obtenemos una eficiencia del ratio Sharpe muy importante, ¿no? De un 500% de mejora con respecto al MSCI World, ¿no? Entonces, aquí en una manera muy sencilla, muy visual, desde mi punto de vista, de enseñar cómo, a medida que vamos incluyendo distintos activos, como en el caso de primero la línea gris versus la línea roja, que es el añadir mercados internacionales desde el punto de vista de la renta variable, añade valor y reduce volatilidad, pero es que además nosotros vamos a un paso más adelante, añadimos distintas clases de activos para incluso añadir más rentabilidad y reducir volatilidad con respecto a un índice bastante óptimo como puede ser el MSCI World.
¿Por qué incluimos bienes reales en Finicens? Pues siguiendo un poco el mismo análisis, aquí he querido mostrar de una manera muy visual lo que aporta nuestra cartera frente a si no incluyésemos bienes reales. La línea azul es la rentabilidad acumulada en el mismo periodo, todo es a 20 años. Siempre intentamos utilizar un backtesting lo más extenso posible en todas las decisiones que tomamos y sobre todo a la hora de construcción carteras y nunca enfocados lo que es en el corto plazo. La línea azul es la cartera actual, que incluye tanto oro y propiedad. Hemos utilizado el riesgo, la cartera de riesgo medio, la cartera 3, como referente. Y lo enfrentamos a una cartera hipotética, la línea gris, que sería la misma cartera de riesgo medio, pero sin el oro y propiedad, ¿no? Lo primero que vemos es la rentabilidad acumulada es inferior, es un 114, es un 102, es decir, un 12% menos de rentabilidad acumulada. Y si ya nos vamos a lo que son las métricas anuales, que es las métricas de lo que ha ocurrido en la evolución que os mostramos en la gráfica, pues somos capaces de generar esa rentabilidad anual adicional, además sin necesidad de tomar un mayor riesgo, ¿no? Eso es la esencia de lo que un asset allocator o la asignación de activos intenta buscar, ¿no? Siempre intentar añadir distintos activos para intentar aportar valor a la cartera, ya sea por el lado de la rentabilidad o de la volatilidad, ¿no? Y entonces aquí, precisamente con este ejemplo, somos capaces de generar una rentabilidad adicional, 0,3% anual, que se traslada en ese 12% acumulado, con una volatilidad inferior, 0,6%, y al ser capaces de mejorar ambas métricas, tanto la rentabilidad como la volatilidad, pues conseguimos una mayor eficiencia de rentabilidad por unidad de riesgo, ¿no? Es lo que mide el ratio Sharpe, ¿no? Y somos capaces de incrementar la eficiencia, por decirlo de alguna manera, de la cartera actual versus la hipotética, sin bienes reales, en un 33%, ¿no? Es una manera muy visual de ver cómo podemos aportar valor para nuestros clientes, incluyendo bienes reales, ¿no? En Finicens ya he mencionado la importancia del asset allocation de distintas maneras, pero eso no solo es el único valor que aportamos en Finicens, ¿no? Existen otros mecanismos que en Finicens utilizamos para aportar aún mayor valor a nuestras carteras. Es decir, el asset allocation es muy importante, pero existen otros mecanismos que en Finicens utilizamos precisamente para que se beneficien pues de nuestro expertise o de nuestra manera de poder mejorar carteras, ¿no? Aquí quería, de una manera muy sencilla, hablar del rebalanceo anual automático, explicaros que el rebalanceo lo que significa es el volver al peso inicial con el que comienzas una cartera, inviertes un dinero, empiezas con un peso específico y a medida que va avanzando el tiempo, una serie de activos hacen bien, otros activos hacen peor y a medida que va pasando el tiempo, pues ocurre un rebalanceo. Ese rebalanceo ocurre anualmente, es sistemático, ocurre anualmente, es automático y ocurre en el aniversario, en el caso de las carteras, en cada aniversario de cada cliente, ¿no? O sea, los 365 días después de haber invertido, ocurre ese rebalanceo, ¿no? Del mismo modo que he querido visualmente enseñar el beneficio, tenemos la cartera actual de Finicens en la línea azul y la cartera gris, que sería la hipotética sin el rebalanceo anual automático, y vemos como ya la rentabilidad acumulada en un periodo suficientemente amplio es inferior, es un 126 versus al 104, por lo que es lo mismo es que a través del rebalanceo anual automático somos capaces de generar un 22%, ¿no?, de rentabilidad acumulada en el periodo. Pero es que además no solo somos capaces de generar una rentabilidad adicional, sino que viendo ya un poco las métricas de rentabilidad y riesgo de Sharpe, como he hecho anteriormente, pues vemos que esa rentabilidad anual que se traduce en más o menos un 0,5, ¿no?, 0,55% de rentabilidad anual adicional de una cartera que sería con rebalanceo o sin rebalanceo, somos capaces de incluso reducir la volatilidad, ¿no?, de un 8,11, que sería una cartera hipotética sin rebalanceo, un 7,54% de una cartera con rebalanceo. Y al mejorar ambas métricas, igual que anteriormente, pues somos capaces de mejorar el binomio rentabilidad-riesgo, ¿no? Entonces, es un mecanismo claro que nuestros clientes se benefician, que muchos clientes que intentan hacer sus propias carteras, pues
pues aunque intuitivamente tiene sentido, pues hay que hacerlo anualmente y muchos se olvidan, es natural el olvidarse y bueno, pueden venir otros vaivenes de mercado y otras cosas que ocurren pues en el que uno pues deje de invertir y haga algún cambio que tenga que ver con una emoción, ¿no? Entonces, es una manera muy práctica, muy sistemática y comprobada que funciona y que añade tanto rentabilidad como un control de riesgo y reducción de riesgo. Ese es un mecanismo, ¿no? Tenemos otros mecanismos que son menos automáticos, ¿no? Que son menos automáticos, que no dependen tanto del calendario de cuando invierte el inversor, sino que dependen de lo que ocurre en el mercado, ¿no? Quería aquí mostraros las rentabilidades que hemos tenido con un mecanismo que, para explicarlo brevemente, lo que hace es, ante variaciones abruptas del mercado, como por ejemplo el mercado durante marzo del 2020, seguro que vosotros lo sabréis, no hace falta que os lo explique, sois muchos inversores, pero en 2020 pues caídas indiscriminadas e intensas en la parte de renta variable. Aunque es cierto que la parte de renta fija cayó muy por debajo de lo que fue la renta variable y entonces pues las carteras no tenían ese peso ideal que nosotros pusimos a principios de año, ¿no? Entonces nosotros tenemos una regla también que depende de esas variaciones abruptas. Los algoritmos están diseñados para cuando hay una variación del peso relativo en cartera con respecto al peso ideal, eso es cartera actual versus peso ideal, de un más menos 20%, pues entonces lo que ocurre es que se hace un rebalanceo, ya no tan solo en términos, como he explicado antes, anualmente, sino que fuerza el sistema a un rebalanceo, ¿no? Esto, en términos prácticos, lo que supuso es como la renta fija se mantuvo el valor y como la renta variable pues cayó en valor, pues se descompuso la cartera, ¿no? Entonces, esto en términos prácticos lo que supuso es mover de la renta fija a la parte de la renta variable, ¿no? Entonces, vendimos renta fija y compramos renta variable, ¿no? Y esto a cierre de lunes, son datos year to date, a cierre del lunes 28 de septiembre, de este lunes pasado, pues obtuvimos en cada una de estas carteras pues una rentabilidad adicional que van de un 0,67% para la cartera 1 hasta un 1,29% para la cartera 3, ¿no? Esto no es un mecanismo de market timing, es sencillamente un mecanismo que está comprobado y estadísticamente funciona. Hay muchos estudios que corroboran que los mercados tienden el ruido del mercado pues tienden a exagerar, tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo, y entonces precisamente aprovecharse esas caídas intensas que ocurren en el mercado cuando después hay una regresión a la media, pues tiene sentido, ¿no? Y además tiene sentido hacerlo desde un punto de vista sistemático, que no porque haya un gestor humano en el que tome la decisión de si hay un sector que está barato o un sector que está caro, sino es una cuestión, una regla sistemática, que además están comprobadas que las reglas sistemáticas, lo que es en el largo plazo, pues aportan valor, ¿no? Bueno, por último, y muy importante para nosotros, para Finicens, pues mostraros un poco Morningstar y las estrellas de Morningstar. Muchos conocéis, Morningstar es una institución muy conocida americana, que principalmente es conocida por su valoración de fondos de inversiones y valoración de planes de pensiones. Tienen un método curioso y muy visual de estrellas. 5 estrellas es pues los mejores, 1 estrella son los peores. Ellos miden las estrellas en términos de rentabilidad ajustada al riesgo, que eso va muy en el ADN de lo que nosotros hacemos en Finicens. Si veis la presentación, he intentado enfocarme tanto en la rentabilidad como en la parte de riesgo, ¿no? Y Morningstar también hace este ranking basada en la rentabilidad ajustada al riesgo, ¿no? De nada sirve ser los mejores en rentabilidad si lo que estamos haciendo es aumentando por 2, por 3, por 4 en la volatilidad de las carteras, ¿no? Entonces, tienen en cuenta la rentabilidad ajustada al riesgo, lo categorizan por inversiones similares, muy importante, es decir, no mezclan lo que es una cartera conservadora con una cartera más agresiva. Y bueno, aquí os hemos mostrado las estrellas que ha otorgado Morningstar para nuestros planes de pensiones. Son 5 estrellas para el plan de pensiones 1 hasta el plan de pensiones 4. Tenemos 4 estrellas
únicamente en el plan de pensiones 5. 4 estrellas lo que significa es que, bueno, 5 estrellas significa que estás en el top 10. 4 estrellas significa que estás en el 22,5% siguiente al top 10, es decir, que sigues estando de los mejores, pero ya no en los líderes, ¿no? Del mercado, ¿no? Nuestro backtesting, bueno, estamos muy confiados de que vamos a volver a retomar esa posición más alta en la cartera más atrevida de planes de pensiones, porque así lo corrobora nuestro backtesting, ¿no? Y en el corto, pues bueno, diferencias, situaciones coyunturales, pues pueden justificar que seamos 4 y no 5 estrellas, pero estamos convencidos que vamos a retomar las 5 estrellas muy pronto. Y para nosotros esto es muy importante por 2 razones. Una, porque tenemos una institución independiente que avala nuestro proceso de inversión, es decir, que nos coloca en el top, ¿no? Del mercado español en cuanto a rentabilidad ajustada al riesgo. Y 2, porque como espero que habéis entendido mi explicación, nosotros tenemos el mismo proceso de inversión para todos los productos de inversión, ¿no? Las pequeñas diferencias que encontráis en la asignación de activos por parte de Finicens en una estructura, digamos, planes de pensiones o carteras, no es por una cuestión de que Finicens considere, si es más por una cuestión estructural, legislativa, limitaciones estructurales de la propia vigencia española, ¿no? Y entonces, y además, todo nuestro backtesting corrobora que los resultados a largo plazo son prácticamente los mismos para una vía que otra, ¿no? Es decir, una cartera 1, 2, 3 y 4, 5 de una cartera discrecional, pues debería aportar el mismo valor más o menos que en nuestro plan de pensiones, en nuestro plan de ahorro, ¿no? Entonces, yendo ya al segundo punto, es muy importante esto para nosotros porque corrobora que nuestro proceso de inversión es el adecuado. Ya no solo el backtesting que os he mostrado, que es innegable, sino que lo que es Morningstar avalando este estudio en el corto plazo, la vida, ¿no? Que tenemos en Finis desde el 2016, pues corrobora que pues que nuestro análisis de largo plazo, pues el corto corrobora el largo, ¿no? Y es muy importante para nosotros. Bueno, y con esto concluyo la presentación. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante, que conozcáis mejor Finicens después de esta presentación y ya vamos a la ronda de preguntas. Muchas gracias, Kevin, por la presentación y las explicaciones. Creemos desde Finicens que el conocimiento es fundamental y el informarse y el descubrir cómo se componen estas carteras para nosotros es de vital importancia. Gracias a los más de 104 asistentes que estáis conectados haciendo preguntas, vamos a ir bastante ágiles para dar respuesta a la mayoría de las mismas y vamos a empezar con la primera, si te parece. Es una pregunta dirigida a Kevin en la que nos preguntan: me gustaría que nos contarais cómo veis la renta fija. Parece que estando los tipos a cero, la parte de renta fija, aunque limita la volatilidad, parece haberse quedado sin mucho recorrido para aportar a las carteras. Tengo la cartera 5, en torno a un 18% de renta fija. Solo mencionar que es un 19% de renta fija, el peso en la cartera 5, y que se compone de tres fondos de bonos de gobiernos europeos, de bonos de empresas europeas y uno de bonos globales agregados. Te cedo la palabra para responder a esta pregunta, Kevin. Sí, muy bien. Muchas gracias por hacer la pregunta. Bueno, es cierto que la política monetaria ha distorsionado la renta fija. Los tipos, como bien mencionas, pues estando a cero, pues hay mucho nerviosismo en cuanto al recorrido que puede llegar a tener la renta fija. Esto no es nuevo. Se lleva comentando desde hace años. Esta no es la primera conversación o la primera pregunta del recorrido que va a tener la renta fija en el futuro. Y la verdad es que los tipos han seguido siendo decreciendo. Los tipos incluso en Alemania, como bien sabéis muchos de vosotros, pues ya prácticamente toda la curva está negativa, por no decir toda la curva. Estamos actualmente en un menos 0,6, es decir, está garantizado tener una pérdida garantizada de vencimiento. Pero desde nuestro punto de vista, cuando analizamos esta cuestión, siempre llegamos a la misma conclusión, y es que para aumentar la rentabilidad esperada de la renta fija, pues tenemos que aumentar el riesgo, bien vía duración, que es pues aumentar el vencimiento de los bonos, o bien por el lado principalmente de la calidad crediticia, ¿no? Es decir, tomar una menor posición o una mayor posición a bonos, pues digamos, high yield, etcétera, ¿no? Entonces, desde Finicens para nosotros es, si algo espero haber mostrado en mi presentación, es la importancia que tenemos
tanto por el lado de la rentabilidad como por el lado del riesgo. No consideramos que aumentar el riesgo, que es lo que muchos players y muchas instituciones están haciendo, aumentar el riesgo sea adecuado, lo sea por una situación coyuntural en el corto, pero también precisamente por esa importancia que nosotros le damos a la renta fija de la amortiguación, ¿no? Mencionabas volatilidad, sí es verdad que reduce volatilidad, pero más importante que yo creo que nuestros clientes y bueno, y vosotros, ¿no? Que tendráis otras carteras en el que tengáis una parte de renta fija, pues habréis visto que sin pues la renta fija ha claramente amortiguado, ¿no? Las caídas durante marzo. Sigue habiendo incertidumbre en los mercados, no sabemos qué es lo que va a ocurrir en los siguientes meses, ahora mismo con las elecciones y bueno, con las vacunas, etcétera, etcétera. Y entonces, pues bueno, seguimos pensando, como he mencionado, en la importancia de que la renta fija, ya no en términos de volatilidad, y aunque es cierto que la rentabilidad esperada pueda ser menor, es indudable que amortiguó en las caídas durante marzo y nosotros ese es el valor que le damos, ¿no? El de protección más que el que la rentabilidad, que pues no tenemos una opinión al respecto de qué es lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Lo que sí es verdad que me gustaría también mencionar es que estamos siempre buscando alternativas, siempre intentando mejorar. Si algo yo creo que diría que es el ADN de Finicens es la continua mejora. Y bueno, estamos intentando mejorar la parte de renta fija, sobre todo por el lado de la diversificación, y ya oiréis más acerca de lo que haremos en el futuro brevemente. Gracias, Kevin. Solo añadir que de los 3 fondos de inversión que hemos comentado que configuran nuestras carteras, bonos de gobiernos europeos, el fondo de Vanguard está con un 3,57% en positivo desde principios de año. El bono de empresas europeas está en 1,19% en positivo desde principios de año y el fondo de bonos globales agregados está con un 4,16% en positivo. Los 3 fondos, evidentemente, son de Vanguard, como ya sabéis. Y pasamos a la siguiente pregunta. Nos pregunta Juan, dice, los activos de gestión pasiva como los que utilizáis en Finicens han acaparado las noticias últimamente debido al elevado crecimiento frente a la gestión activa. ¿Creéis que el crecimiento ha sido demasiado elevado y cuándo consideráis que parará? Para Kevin, por ejemplo. Otra pregunta, ¿no? Que la verdad es que sale mucho. Yo creo que es normal hacerse esa pregunta. La gestión pasiva estuvo mucho en la prensa, ¿no? El año pasado, cuando en el mercado de renta variable americano pues se superó el umbral del 50%. Esto, para que me entendáis, lo que significa es que había más activos de gestión pasiva, eso es, que invirtiesen en el S&P 500 vía ETFs o vía fondos indexados, que los propios fondos americanos de gestión activa, ¿no? Esto supuso un hito muy importante, pero la realidad es que no, es que aún estamos muy por debajo en muchos otros mercados, ¿no? Por mencionaros alguno, en Europa estamos bueno, las últimas cifras, en las últimas que he visto, estamos en alrededor de menos de un 30%. España es paupérrima, la cuota de mercado estamos en un 2%. Puede llegar a ser un 2,5%, pero vamos, entre un 2 y un 3%, o sea, nada que destacar, ¿no? Y bueno, el hecho de que se haya superado ese umbral en Estados Unidos, pues no significa que haya que hacer un catch-up, pues un acercamiento de los mercados menos sofisticados, ¿no? El americano al final es con diferencia el mercado más sofisticado, y creemos que esa tendencia, indudablemente por todas las métricas que estamos viendo, pues es imparable, ¿no? Pero ya yendo un poco a la naturaleza de la pregunta, ¿no? Le he dado muchas vueltas y, bueno, aquí en Finicens hemos pensado mucho esta cuestión, ¿no? Y ya un poco enfocándonos en lo que es la eficiencia, ¿no? En cualquier mercado, ¿no? En el mercado en cuanto a equilibrio, ¿no? La realidad es que tal y como demuestran, esto no es una cuestión de que digamos en Finicens, ¿no? Sino tal y como demuestran los datos de S&P, de Standard & Poor's anualmente, que son públicos, os recomiendo que le echéis un vistazo, ¿no? Que es el SPIVA, el informe de inversión, gestión activa versus pasiva, pero también Morningstar, que los publica anualmente, pues demuestra continuamente que los gestores activos no son capaces de batir a los gestores pasivos en neto de costes, ¿no? Entonces, si uno lo piensa, el equilibrio es que si todo fuera gestión pasiva, es decir, si el mercado entero fuera fondos indexados y ETFs,
pues bueno, uno podría llegar a pensar que el gestor activo pues lo tendría más fácil, ¿no? Lo tendría más fácil de batir al índice, porque lo único que tendría que analizar es hacer un poco análisis fundamental y obviar aquellos sectores, ¿no? que están haciendo mal, ¿no? Pero la realidad es que aún estamos muy lejos de llegar a esa eficiencia. Hay demasiados gestores activos que no son capaces de batir a los índices. La gestión activa domina el mercado, ¿no? Y es por lo tanto que aún queda mucha tendencia, mucho crecimiento de la gestión pasiva hasta poder llegar a ese equilibrio en que ya cada vez haya menos gestores o cada vez haya gestores activos que sean capaces de aportar valor. Nosotros en Fininces no decimos nunca que toda la gestión activa sea mala. Lo que los datos nos demuestran es que el 90, sobre todo si uno se enfoca en lo que es la renta variable global, las últimas cifras en el largo plazo que estuve viendo fueron es que en el largo plazo, eso es a 10 años, solo existía un 2% de probabilidad de batir al índice. Entonces, claro, la capacidad de un inversor que tiene de decidir cuál es ese 2%, pues es muy complicada, ¿no? Entonces, lo que tiene que ocurrir es que muchos gestores activos que no son capaces de aportar valor al cliente después de costes, como menciono, pues tienen que desaparecer y aún queda muchísimo recorrido para la gestión pasiva, ¿no? Y hasta que los datos no cambien, es decir, hasta que la gestión activa no empiece a batir a la gestión pasiva, pues esta tendencia no va a parar. Perfecto, muchas gracias, Kevin. Son muchas preguntas las que nos estáis haciendo. Vamos a ceñirnos al horario. Tenemos por delante 10 minutos. Vamos con una pregunta para Giorgio Semenzato. Dentro de vuestro comité de inversiones, ¿con qué asesores externos contáis para definir el asset allocation? Yo creo que nos puede responder Giorgio, que desde el comienzo pues, ha estado presente en este asset allocation definido por nuestro comité de inversiones. Sí, buenas tardes a todos. Efectivamente, nosotros tenemos un comité de asesores de inversiones bastante amplio, lo hacemos público también en nuestra página web, que combina pues muchas décadas de experiencia en el sector financiero, en la gestión de activos de distinta tipología, ¿no? Basado este comité de inversiones, lo que hace es básicamente validar, ¿no? todos los análisis que hacemos a través de datos reales, estrictamente de mercado y datos históricos, etcétera, etcétera, como sabéis, sin ningún tipo de arbitrariedad o discrecional por nuestro lado, y validar pues lo que es el funcionamiento, ¿no? La parametrización de los algoritmos que rigen el funcionamiento de nuestras herramientas de gestión automatizada. Ya para hilar también con otra pregunta que he visto, me parece haber visto en el chat, que cada cuánto revisamos, ¿no? las carteras y si estamos pensando traspasar o asignar parte de nuestro peso en cartera desde la renta variable, si no me equivoco, europea, a la renta variable de Estados Unidos, pues nosotros no tenemos un enfoque táctico, como bien sabéis, con lo cual nuestro enfoque siempre está centrado en el largo plazo, con lo cual la revisión de los parámetros que rigen pues nuestra asignación de activos tiene que ser consistente con ese horizonte a largo plazo, con lo cual nosotros pues esos parámetros los revisamos, por supuesto, con una frecuencia semanal, sino incluso diaria para algunos parámetros, pero lo que hacemos es evaluar periodos de 3 a 5 años. Es decir, si ha habido una variación sustancial en esos indicadores en un plazo de 3 o 5 años, pues podemos analizar pues, un posible cambio. Si no, bajo ningún criterio. Y eso es porque somos tan firmes en este enfoque, porque justo si no, pues caeríamos o podríamos caer en la trampa, ¿no? de la gestión activa, de la gestión táctica, y como todos sabemos y como hemos visto nuevamente en esta presentación que nos ha ofrecido Kevin, pues es la mejor receta, ¿no? Para fracasar tanto a nivel de rentabilidad, pero como si no bastara también a nivel de gestión de riesgo, ¿no? El respeto de la renta variable, de la renta variable europea a la renta variable estadounidense, no tan solo esa posible elección o esa posible decisión queda fuera de nuestro proceso de inversión a priori, con lo cual es una decisión que no evaluamos, ¿no? Basada en los movimientos de corto, sino que también, aunque quisiéramos, como hemos visto en la tabla periódica que he enseñado antes, si os acordáis, en los últimos años la renta variable estadounidense lo ha hecho muy bien y de forma bastante superior a la renta variable europea, pero en los años anteriores fue al revés, ¿no? Entonces, basado en esa incertidumbre, esa aleatoriedad en el corto, el funcionamiento de los mercados, ¿quién nos puede asegurar
que al hacer este cambio, pasado mañana, o dentro de 3 meses, o dentro de un año, o dentro de 2, es decir, en un plazo relativamente corto de tiempo para un inversor de largo plazo, no se vuelva a invertir, ¿no?, la situación, ¿no? Entonces, si esto ocurriera, que es muy posible que ocurra, como hemos visto por los datos históricos, ¿no?, pues por esa regresión a la media, pues si eso ocurriera, no tan solo nos hubiéramos penalizado como inversores por haber optado o apostado sobre un mercado que iba a ir a la baja, sino también que nos hubiéramos perdido el recorrido de un mercado que hubiera ido al alza, ¿no? Con lo cual nos hubiésemos equivocado 2 veces, ¿no? Y el resultado de esa apuesta táctica hubiera sido, pues, desastrosos, ¿no? Que es lo que suele ocurrir a los gestores activos y por eso neto de costes, pues los performance son tan malos, ¿no? Entonces, bueno, pues la respuesta es esta. Se reduce todo, o sea, se reconduce todo a nuestro riguroso proceso de inversión que nos ha demostrado y que, tal como indican los datos, que el aislamiento total de cualquier emoción y cualquier decisión táctica o discrecional, pues es la receta mejor para asegurarte el éxito, ¿no?, a la hora de invertir. Entonces nosotros en ese rigor y en esa integridad de gestión pues nos ceñimos firmemente a esos principios, da igual que los mercados vayan al alza o la baja, da igual lo que puedan contar los medios, da igual cuál pueda ser la presión, ¿no?, de determinados inversores, ¿no?, o la indicación. Nosotros, por el bien de todos, pues lo que hacemos es ceñirnos al proceso de inversión ganador, que es este que os hemos comentado. Espero haber contestado a todas estas preguntas de forma combinada, pero para mí lo más importante es que haber sabido transmitir este concepto, porque lo podéis aplicar a cualquier otra duda que tengáis acerca de las posibilidades o la construcción de nuestras carteras y la gestión, la estrategia de gestión que implementamos en Finicens, porque está la base realmente de todo el ADN de nuestra filosofía de gestión, ¿no? Y lo podéis encontrar de forma coherente en cualquier decisión que tomemos, tanto que hemos tomado en el pasado como que tomaremos en el futuro. Disculpa, Giorgio, un apunte que yo creo que viene muy al hilo de la pregunta de renta variable europea, renta variable estadounidense. Sí que la realidad es que nosotros tenemos una mayor posición en Estados Unidos. Lo que pasa es que si uno compara lo que es nuestra posición con respecto a lo mejor a otros gestores, pues puede ser que sea inferior. Pero sí tomamos una mayor posición en renta variable estadounidense que en renta variable europea. Muy bien, pues de un plumazo hemos dado respuesta a 6 preguntas en una. Para completar la pregunta que han hecho y la respuesta que nos ha ofrecido Giorgio, yo preguntaría, ¿qué razones encontráis para no apostar por fondos que se indexen a ciertas temáticas de futuro en lugar de a la totalidad del mercado, ¿no? Nos hace esta pregunta John. Y también, antes de contestar, Kevin, también hilemos con ha habido un par de preguntas acerca de los rates, ¿no? De que en este momento del mercado, donde los rates, por razones bastante claras, ¿no?, pues están teniendo un performance por debajo de la media histórica, ¿no? Si seguimos creyendo, entre comillas, ¿no?, el beneficio que nos aportan los rates o no. Vale, primero, perfecto. Primero con la parte de por qué no ponemos fondos temáticos. Nosotros cuando hacemos un análisis estadístico en largo plazo, y esto lo miramos en detenimiento, hacer una disección por sectores y tomar una posición vía temática, lo que significa es que al final estamos dando un mayor peso a un cierto sector, ¿no? Entonces, para nosotros esto supone un problema porque primero nosotros no somos adivinos y nunca oiréis a Finicens hablando de nuestra opinión acerca del futuro. No tenemos ni idea de qué sectores van a ser aquellos sectores que vayan a prosperar más que otros en el futuro. Las tendencias, como he dicho anteriormente, hay un gran riesgo de extrapolar lo que está ocurriendo recientemente y llevarlo al futuro. Eso no tiene por qué llegar a ocurrir. Y entonces, pues bueno, al poner una serie de sectores específicos, ya sea tecnología, salud, los que uno crea que muchas carteras discrecionales de bancos lo están haciendo, pues bueno, uno está tomando una posición activa en aquellos sectores, ¿no? Nosotros, como he explicado antes, entendemos que los propios índices que reflejan las empresas más prestigiosas en el tamaño correcto basado en su tamaño, ¿no?, pues ahí ya nos están dando, ¿no?, una exposición
a lo que es la visualización en cada uno de los momentos, ¿no? Es decir, en este momento tenemos más en tecnología y menos en energía, pues porque por razones obvias, ¿no? Y eso entendemos que se vería alterado si lo que hiciéramos sería meter sectores específicos y sectores temáticos. Lo estamos evaluando y siempre evaluamos intentar mejorar nuestras carteras, pero entendemos que esto va un poco en contra de lo que es nuestra filosofía de inversión. Lo mismo para factores, que eso también nos preguntan muchos clientes, no solo la parte temática, sino la parte factores. Oye, habéis dado, ¿por qué no dais un sesgo a value, a quality? También vamos a mirar por la misma razón, ¿no? Porque ese propio sesgo uno, al invertir en un índice de una parte, pues value growth se ve muy claramente, ¿no? Tenemos en S&P 500, pues invertimos de una manera equilibrada entre value y growth, ¿no? No tomamos una posición o más value o más growth, ¿no? Entonces, es la propia mercado y la propia evolución, ¿no? de las empresas que dictaminará en dónde invertimos más o menos, ¿no? En lugar de Fininvest decidiendo en dónde invertir más o menos en un sector o en un factor, ¿no? Por el lado de REITs, sí que es cierto, es indudable que ha sido uno de los activos que más ha sufrido en cartera. Si os fijáis en el year to date, pues está abajo de la tabla, prácticamente un menos 20% en lo que va de año. No hace falta que se explique coyunturalmente con el COVID lo que ha ocurrido en el mercado. En nuestra posición, a REITs es vía propiedad comercial física, que tenemos una posición inmobiliaria, pero es bastante pequeña, o sea, es bastante distinto a ser una empresa que se dedica a la construcción o a vender casas. Es la exposición física más líquida que un gestor pues puede tomar de manera pasiva, ¿no? que esos REITs de manera global. Y un poco al hilo de lo que os montaba antes por los beneficios que tienen los bienes reales en la inclusión de carteras, nosotros no nos enfocamos tanto en la parte coyuntural, ¿no? En puntual de un año, ¿no? Nos enfocamos en el largo plazo. En el largo plazo, todos nuestros estudios y todo nuestro research y además estudios y papers independientes al nuestro, ratifica que al incluir bienes reales, pero ya enfocándonos en la parte de REITs, pues somos capaces de aumentar la rentabilidad, porque recordaros que REITs a nivel global en cuanto a propiedad pues ha sido capaz de producir rentabilidades muy parecidas a la renta variable, pero además con un grado de diversificación muy interesante, ¿no? No como oro en términos de menor correlación, porque oro está menos correlacionado que renta variable, pero si uno se fija, por ejemplo, a años muy específicos, ¿no? Creo que lo mencioné anteriormente, como el .com, con el 2000, en el que teníamos mercados de renta variable cayendo un menos 20%, ¿no? Y teníamos a REITs pues haciendo más de un 20%, ¿no? Es decir, nosotros en Fininvest no vamos a tomar una decisión de cambiar un activo por una situación puntual. Creo que es un error. Creo que eso va a llevar a pues errores de análisis, porque la realidad es que aunque haya mucha gente en el sector que crea que nunca vamos a volver a la oficina y nunca vamos a volver a centros comerciales, yo creo que ese análisis está bastante sesgado, ¿no? A un pesimismo en el corto, y entendemos que en el largo plazo es fundamental tener un activo que aporta mucho a la cartera, ¿no? Entonces, desde luego no vamos a tomar una posición en Fininvest que sea por una cuestión puntual, ¿no? Por mencionaros otros beneficios, no solo tiene menor correlación, aumenta la rentabilidad, también mucho se habla del mercado, de la posible inflación que podría llegar a tener pues la política monetaria, ¿no? Y la política fiscal llevada a cabo durante la crisis financiera y sobre todo con el COVID. Y propiedad, sobre todo comercial física, está muy unido a la renta, al alquiler, ¿no? Y entonces pues es un activo que hace muy bien en términos de inflación, ¿no? Entonces, cuando uno ve todas las métricas y todos los factores en el largo plazo, incluyendo las caídas recientes, pues son obvias las razones por las que incluimos bienes reales, ¿no? Y como he dicho, no nos centramos en el cortoplacismo de lo que hace un activo. Perfecto, muchas gracias, Kevin. Vamos ya terminando este webinar y las preguntas que están surgiendo. Vamos a terminar con una última pregunta que yo creo interesante. Nos comentan, siempre había leído que la gestión pasiva hacía peor ante las caídas, pero habéis comentado que vuestros resultados son mejores en el mercado en lo que va de año que la media. ¿Podéis explicar el por qué? Yo creo que es una pregunta que podría respondernos Giorgio Semenzato y complementarla Kevin Comeyer. Sí, os cuento una anécdota. Ese es un argumento de que la gestión pasiva, evidentemente es indudable que a largo plazo lo corrobora cualquier tipo de estudio independiente, es superior
media, ¿no? Bastante superior a la media de la gestión activa. Entonces la gestión activa, pues como estrategia comercial, pues siempre se ha enfocado, ¿no? En atacar, pues la gestión pasiva, pues en el corto, ¿no? Donde sabemos que en el corto, pues los resultados, pues son más aleatorios, pues tanto para la gestión pasiva como para la gestión activa, ¿no? Y recuerdo, antes de lanzar Finicens, que ya desde hace varios años, pues había un argumento, un ataque muy potente de los gestores activos estadounidenses hacia los robo-advisor, es decir, los gestores automatizados como Finicens, que en aquel entonces, ¿no?, estaban operando en Estados Unidos, ¿no? Y había un ataque muy claro que se basaba en la teoría, en la tesis de que es muy fácil para la gestión activa, pues ganar cuota de mercado y obtener rentabilidad positiva cuando tienes un mercado bullish consistente en el tiempo y que dure varios años seguidos, con lo cual, bueno, pues una rentabilidad sostenida año tras año y todo el mundo contento, pero cuando el mercado pues sufra una corrección, pues va a ser mucho más difícil porque supuestamente pues la gestión pasiva no puede, por definición, ¿no?, portarse de una forma distinta al mercado al que está indexado, y eso es por definición pura de la gestión pasiva, mientras que supuestamente la gestión activa no tan solo puede hacerlo, sino que consigue hacerlo, ¿no? Entonces, este año, esta experiencia de este shock muy potente y totalmente inesperado en el mercado, y debido a un factor que posiblemente nadie podría haber previsto, pues nos ha demostrado que ha sido todo lo contrario, ¿no? Lo hemos demostrado nosotros desde Finicens directamente, ¿no? Hemos liderado durante todos los meses de peores caídas, pues el concurso Expansional Funds que se publica a nivel mensual con todas las gestoras más importantes y todos los bancos más importantes del país, ¿no? ¿Y por qué eso? Porque claramente pues nuestros valores, atributos fundamentales, que son altísima diversificación en cartera, bajos costes, muy bajos, y una gestión no discrecional, sistemática y basada en la automatización, también en momentos de fuerte estrés de mercado en un plazo muy corto, pues ha demostrado pues la estrategia ganadora, ¿no? Y eso nos ha permitido, pues con una experiencia real, pues desmontar mejor que cualquier tesis o teoría académica, ¿no?, que la gestión pasiva, pese a que en el largo plazo pues en el largo plazo reside su enfoque y que claramente el largo plazo es infinitamente superior a la media de gestión activa, pues también en el corto plazo pues puede ser muy superior, ¿no? Y sin arte de magia y sin ningún tipo de creatividad, ¿no? Con lo cual, para un inversor de largo plazo, pues no tan solo es positivo tener una exposición muy elevada, o en algunos casos, pues la mayoría de hecho de nuestros inversores pues tienen una exposición 100% de su patrimonio a gestión pasiva, no tan solo porque saben que a la larga van a tener una probabilidad de éxito próxima al 100%, sino que también en ese camino, ¿no?, en ese recorrido, ¿no?, de año tras año, etcétera, etcétera, si hay un evento inesperado en el mercado, pues es muy probable, al igual que en el largo plazo, que su cartera, ¿no?, y sus inversiones se porten de forma mejor que un equivalente, ¿no?, de gestión activa tradicional, o en algunos casos sin mencionar la gestión value, ¿no?, en estos últimos años. Con lo cual, bueno, pues es una prueba real, la prueba del fuego, ¿no?, de que nuestras carteras de gestión pasiva pues han sabido contrarrestar y responder claramente a ese contraargumento que bueno, pues era bastante extendido en el mercado y que últimamente, ya también como anécdota, ¿no?, parece un poco desaparecido, ¿no?, lo cual es bastante sospechoso. Muy bien, pues con esto terminamos, son las 6:10. Gracias a todos los asistentes, entre los que os encontráis muchos clientes y otros que esperamos que seáis clientes, y para ellos animamos a que descubráis las ventajas de las que hemos hablado, de la gestión pasiva indexada y de los servicios de automatización en las inversiones que estamos ofreciendo a ya más de 9.000 clientes. Para ello os vamos a facilitar un enlace, es finicens.com/sin comisiones, para que podáis comenzar a descubrir la gestión pasiva de la que estamos hablando. Vamos a daros 12.000 euros sin comisiones desde el primer año. Como bien sabéis, el mínimo de inversión en nuestras carteras está entre 1.000 euros en adelante, para que podáis disfrutar de un año sin comisiones. Repito, finicens.com/sin comisiones. Agradeceros la asistencia a este webinar y quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, Kevin, por tu presentación. Muchas gracias a Felipe y a Giorgio por acompañarnos y participar en la ronda de preguntas. Gracias a todos los asistentes y espero que el webinar haya sido de vuestro interés y recordad que en unos días enviaremos la grabación por correo. Espero veros pronto. Muchas gracias.